Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días, Gael. ¿Qué tal? Buenas. Bueno, lo primero, como siempre, Pablo, darte las gracias de verdad por prestarte a esto, por venir como invitado. Nada. Te lo agradezco un montón, me hace muchísima ilusión estar hablando contigo. Ya era una charla que tenía apuntadita hace tiempo, hace algunas semanas, así que te lo Genial. agradezco un montón. Gracias a ti por contar conmigo. Encantado. Bueno, lo primero recordar ya a todo el mundo que se vaya uniendo, que aparte de las preguntas que vayan surgiendo en la charla y eso, pues pueden ir escribiendo en los comentarios cualquier pregunta que tengan, cualquier duda, cualquier cosa que no les haya quedado clara. Y yo intentaré estar un poquito más atento y bueno, se las podemos plantear a Pablo, que si las quiere contestar, Claro. las contestará. Bueno, Pablo, yo para ir empezando, sí me gustaría un poquito como introducción, como hemos hecho en los episodios anteriores, Sí. que un poquito pues te presentases, ¿no? ¿Cómo es el Pablo niño que empieza con la música? ¿Por qué eliges la tuba? Y un poco pues, ¿qué es lo que te motiva al principio? Si tienes familia que te haya venido esa tradición o cómo es un poco esos inicios. Muy bien. Bueno, pues hola a todos y todas las que estáis aquí conectados y a los que nos veáis después también. Un placer estar aquí contigo, Gael. Y bueno, nada, os explico. Yo soy asturiano, un pueblito cerca de Oviedo. Tierra de turistas también, Sergio Finca también es de mi pueblo, el turista de Spanish Brass y algún otro low brass que hay por ahí. En mi familia no hay antecedentes con la música. Mi familia se dedicaba a la hostelería, teníamos un restaurante, sidrería, y la relación con la música fue inquietud personal mía. Siempre me atrajo mucho y mi primer contacto con la música fue que como nuestro restaurante estaba delante del parque del pueblo, donde en fiestas tocaban las orquestas de baile, pues yo siempre me iba a ver las orquestas, me quedaba encandilado con el piano especialmente. Y de ahí un poco, pues bueno, mis padres, viendo esa curiosidad, un tío me regaló una armónica y yo no paraba de tocarla. Luego mis padres me regalaron un órgano de estos Casio PT1 que no podías hacer ni acordes, y yo estaba todo el día tocándolo. Pues eso yo recuerdo con 7, 8 añitos. Y bueno, pues ya decidieron, bueno, al niño hay que apuntarlo a música, lo típico, ¿no? Y entonces pues empecé a clases de piano, que ha sido un instrumento con el que he tenido una relación siempre. Y yendo a piano, pues aprendes piano, solfeo, todo esto. Volvieron a formar la banda de música de mi pueblo, que bueno, había estado, pues dijésemos, como deshecha o inactiva durante años, pero que en mi pueblo siempre ha habido una tradición musical, en Pola de Siero se llama, una tradición musical tanto bandística como coral importante. Entonces yo tenía un amigo con el que quedábamos alguna vez a tocar. Yo tocaba el piano y él tocaba la trompeta, César Piquero. Y me dijo, oye, que están volviendo a hacer la banda y tal, ¿por qué no vienes tú que sabes solfeo? ¿No? Porque eso era como un privilegio, ¿no? Quien sabía solfeo. Pues allí que me fui y el primer instrumento que vi nada más entrar para apuntarme a la banda fue la tuba. Y bueno, pues eso, amor a primera vista y aquel instrumento pues me enamoró. También es verdad que quien lo tocaba, Enrique Noste, que fue mi primer profesor, la verdad es que, bueno, es un tipo de hecho muy majo. Y no sé, yo creo que todo junto también, el olor del instrumento, por supuesto las frecuencias graves. Yo era aquel que siempre cuando escuchaba una canción por la radio nunca cantaba la melodía, siempre cantaba el bajo de manera natural. Y ya estaba un poco de alguna manera direccionado hacia los graves. Y bueno, pues ahí empecé con la tuba. eh, y recuerdo que, bueno, iba bien con la tuba y me dieron el bombardino porque hacía falta. Estuve tocando el bombardino y la tuba, incluso el trombón de pistones, también combinándolos hasta que una vez hubo un concierto de Santa Cecilia en mi pueblo y vino invitado un tubista de la banda de música del Ejército de Tierra de Oviedo, del Milán, que ya esa banda ya no existe, Ángel Albarracín, de Liria. Y bueno, yo me enamoré de cómo tocaba en la tuba y desde el día siguiente ya aparté el bombardino y el tromo de pistones y me dediqué a la tuba. Y con suerte de que, pues bueno, hablaron con él y accedió a darme clases. Entonces, pues por primera vez, pues tuvo un profesor de tuba, porque antes, pues había tenido o amateurs o profesores que no eran tubistas.
Y creo que yo tenía como unos 14 o así, o 15 por ahí. Y empecé a clases con él, estuve un par de años dando clases con él y él me dijo un día, mira, yo creo que ya no te puedo dar más clase y te voy a enviar, si quieres, con un amigo mío a Madrid a que te escuche. Casualmente que su amigo era el profesor del Conservatorio Superior de Música de Madrid, Miguel Moreno, con el cual, pues desde entonces me une una gran relación de amistad y de admiración, ¿no? Y ahí que me fui con mi abuelo a Madrid, pues en los trenes esos que había por la noche, con 16 yo creo que íbamos, al principio mi abuelo conmigo, a dar clase a Madrid cada 15 días, pues eso, y daba clase, Miguel me daba clase gratis, siempre me dio clase gratis, yo venía ahí con mi tuba, Rot, desde Asturias en el tren por la noche y me pasaba toda la mañana allí con él y volvía por la tarde en el Talgo y más contento que contento. Me compraba unas partituras en Real Musical, que estaba ahí al lado también, y nada, el pack completo. Y bueno, eso fue realmente ya como el empujón definitivo para decir, uy, yo me quiero dedicar a esto. Además, Miguel organizaba masterclass, me invitaba y ya desde muy pequeño tuve la suerte de conocer a grandes tubistas, pues como por ejemplo Walter Hilgers, que era el tubista de German Brass y de la radio de Hamburgo, que también está en la Filarmónica de Viena un tiempo, Heiko Trevener, que es el profesor de Würzburg y está ahora en Bamberg Symphony Orchestra, y otros muchos que venían por Madrid, Mel Culberson, con el que luego me fui a estudiar a Francia. Y como en mi casa no teníamos posibilidades, porque bueno, pues el restaurante daba para vivir, pero no para mantenerme a mí en Madrid, decidí hacer pruebas en el ejército y me fui a Madrid a hacer pruebas, pero para voluntario especial, que se llamaba, para ser tropa, y te pagaban un sueldo y podías estudiar el conservatorio y pues aprobé y durante la prueba de hecho me dijeron, toqué la obra que iba para suboficial y me dijeron, ¿por qué no te has presentado directamente a suboficial? Y digo, porque yo quiero estar en Madrid y si me presento a suboficial difícilmente me quedaré en Madrid, muy difícil, me enviarán a no sé dónde, yo quería estudiar en Madrid. Entonces, pues bueno, me quedé en Madrid y ahí ya empezó todo, ya pues estudiando en el superior y haciendo cursos, empezando a colaborar con orquestas, colaboré mucho con la RTV, alguna cosa con la Sinfónica también, y ya una cosa vino rodada después de la otra. Conocí a Mel, aprobé en la Honde, en fin, luego después ya vino a probar, al poco de hecho aprobé en Barcelona, antes tuve un contrato con la Sinfónica de Galicia, y en Barcelona ya aprobé con 22 años en la OBC. Y he estado de manera ininterrumpida en Barcelona hasta los 42. Y cuando tenía como unos 29 así, aprobé de profesor en SMUC. Así que bueno, esta es un poco así resumida y muy rápido la trayectoria hasta ahora, que bueno, ahora resido en Dinamarca. No estoy en orquesta, estoy de excedencia y sigo combinando mis dos trabajos como profesor, tanto en el Royal Academy de Aarhus, aquí en Dinamarca, como en SMUC. Más luego otras muchas cosas que si luego quieres hablamos. Perfecto, Pablo. El resumen, bueno, es fantástico y creo que todos nos quedamos alucinando un currículum y una carrera muy apasionante. ¿Cómo es ese paso? Bueno, ¿cómo le cuentas tú a tu familia que realmente te quieres dedicar al mundo de la tuba, ¿no? O sea, ¿recuerda esa conversación, el apoyo, pues con tu familia? Lo que dices, no tenía ningún antecesor, ¿no? Que se dedicase a eso. Pues, ¿cómo se tomaron esa decisión y cómo fue ese proceso? Ya, bueno, mi madre sí que me apoyaba. Mi padre era el que era más reacio. Él, pues bueno, no le veía una salida y menos con la tuba. Él no se convenció hasta que no vino a verme tocar al Auditorio Nacional de Madrid con la Honde. Pero bueno, ahí yo ya me había ido. Hasta entonces, pues bueno, él me ayudó, pero no estaba convencido. Eh, Él quería que yo tuviera un trabajo normal. Mi madre sí que, pues bueno, veía que podía ser una posibilidad y yo tuve que insistir y de hecho en mi pueblo el director de la banda entonces, Alfonso Sánchez, tuvo que venir a hablar con mi padre para que me dejara hacer las pruebas en Madrid y los músicos de la banda también dijeron que este chico tiene posibilidades, apóyalo, tal. Y bueno, pues mi padre a regañadientes pues me dio permiso y mi madre por detrás también ayudando.
Y nada, pero yo ya me estaba yendo desde los 15, 16, ya empecé a hacer cursos, ya te digo, cuando estaba yendo a clases en Madrid, me iba a hacer cursos por el verano, en fin, hacía muchísimas cosas y yo ya estaba más fuera mentalmente, yo ya estaba más fuera que dentro de mi pueblo. O sea que el ir a Madrid ya era una consecuencia inevitable, ¿sabes? ¿Y qué consejo le podrías dar a esas personas, a lo mejor, que estén pasando por esa situación, ¿no? Que creo que también, pues tristemente es muy común y hoy en día sigue costando a veces ver a la música como una profesión y no como un hobby. Mm. Que pues ese paso de gente, sobre todo, que los padres a lo mejor no tengan esa vinculación a la música y les pueda costar más verlo, ¿qué consejo le podrías dar tú a esas personas o a esos padres de que se lo permitan, ¿no? De que apoyen a los hijos? Bueno, yo creo que lo principal es que a uno lo vean muy convencido. Pues yo no daba opción a nada más. De hecho, tengo que decir que incluso tomé prestado dinero sin permiso para irme a cursos y me fui a Valencia o a Galicia y luego, pues, en fin, ya llegó la bronca después. Eso por un lado, o sea, yo creo que si tú lo tienes claro, hay que sentarse y hay que decir, esto es lo que hay, esto es lo que quiero y no quiero hacer otra cosa. Y si no lo intento, me voy a arrepentir toda la vida. Pero luego están los hechos, que hoy en día nuestro business, nuestro negocio ya no es lo que era. Hoy en día sí que hay salidas realistas de muchos tipos. No solo estoy hablando de una plaza en orquesta, que parece que vaya a ser lo típico, no, hay muchísimas salidas. Y de hecho la combinación de varias de ellas te puede dar la felicidad. O sea que a veces la felicidad no es solo esa plaza en la orquesta y luego por experiencia. Eh, por tanto, se puede hablar de hechos, se puede mostrar, mira, pues hay esta salida como profesor, al principio pues a lo mejor en escuelas de música, pero ya hay mucha gente que lo hace incluso durante la carrera. Lo normal es que los músicos ya nos integremos en el mercado laboral mientras estamos haciendo el grado superior, mínimo, eso mínimo. Luego también está, por supuesto, el tema de la interpretación a nivel de bandas militares, bandas municipales, orquestas, no solo en España, también en el extranjero. Y luego también, por supuesto, hoy hay mucho más acceso a becas. Si hay un padre que tiene sus dudas porque económicamente igual pues le va a venir demasiado grande el tema de tener a su hijo estudiando donde sea, pues a lo mejor hay posibilidad de encontrar becas, porque sí que si buscas encuentras. Entonces, todo eso junto yo creo que a un padre o a una madre, los padres, los puede tranquilizar y acabar de decidirse, decir, venga, vamos a apoyar. Y luego hay ejemplos, muchos ejemplos personales de gente que lo ha hecho y lo ha conseguido, mucho, cada día más. Y en España, de hecho, cada día más estamos exportando músicos a todo el mundo. O sea que tenemos ejemplos enormes por ahí. Totalmente. ¿Cómo es el recuerdo que tienes tú de esos profesores, ¿no? O sea, se habla tantas veces, bueno, y aquí lo hemos hablado en episodios anteriores, de cómo te puede marcar, tanto para bien como para mal, Mm. la elección de un profesor, ¿no? Pues eso, el guiarte en el camino, sobre todo en los años cuando vas a empezar un Mm. superior, que por muchas ganas que tengas, no tienes tan claro porque no eres conocedor de todas las opciones muchas veces, y ¿cómo de importante, cómo ha sido tu experiencia con la elección de esos profesores y bueno, cómo has ido forjando ese camino? Mm. Claro, tú imagínate, cuando yo empecé a estudiar el superior, que fue en el 91, me parece, 90, 91, 90, si no me equivoco, el único conservatorio que ofrecía superior de tuba era Madrid. No recuerdo si Valencia, o sea, como tuba como tal, como profesor de tuba, me refiero a eso. Creo que podías estudiar tuba, pero te daba clase profesor de trombón o algo, pero en Madrid había un profesor de tuba. Eso para mí era algo muy importante, tener un profesor especialista, ¿no? Hoy en día tienes profesores de tuba, afortunadamente, en todos los conservatorios superiores de España y en todos los conservatorios profesionales, creo yo. No sé si hay alguno que todavía está usando esa fórmula de trombón y similares, pero yo creo que eso está ya, bueno, en extinción. En mi caso, aparte de que era la opción que yo quería, es que a mí Miguel me demostró que no solo iba a ser un guía musical y técnico, sino que me estaba ayudando a conocer el mundo, pues invitándome a todas las clases que estaban ocurriendo con profesores, no solo invitarme a las clases, sino que me llevaba con él a comer con los profesores. Quiero decir, para mí fue un guía en todos los aspectos.
Entonces, eso fue lo que ya me decidió decir, guau, yo quiero estudiar con Miguel por muchas razones. Luego, además, es que es un excelente profesor. O sea, y sigue sacando alumnos fantásticos. Pero en el caso de ahora, claro, yo lo que sí que recomiendo es conocer a la persona, no dejarse guiar por publicaciones de Instagram o Facebook o lo que te dice uno u otro, que sí que está muy bien, ¿eh? Para ver cómo toca a alguien o para tal, pero en el caso de un profesor que vas a estar con él pues unos 4 años estudiando el grado superior, por ejemplo, o 2 o 1 estudiando máster, vas a pasar mucho tiempo con esa persona. Entonces, aparte de que te pueda ayudar con el instrumento y musicalmente, necesitas poder trabajar con esa persona. Entonces es importante conocer a la persona. Yo recomiendo que se haga 1 o 2 clases antes con aquella persona que tú ya estás inclinado hacia ella, o irte a un curso o lo que sea, y por supuesto conocer varias opciones. Lo primero para mí siempre es el profesor. Después el centro. También es importante el centro. Porque a veces tienes un buen profesor, pero tienes un centro que no tiene instalaciones, que no te da opción a estudiar allí y, bueno, te corta las alas un poco. Entonces, las dos cosas creo que son importantes. Pero, vamos, yo no me lanzaría a estudiar con nadie sin antes haber dado clase con él. Hoy en día, además es que es facilísimo porque a una mala que no te puedes ir a dar clase con él, haces una clase online. Entonces, eso ya es algo que lo tenemos todos muy integrado a partir de, bueno, por culpa de la pandemia, más que iba a decir gracias a la pandemia, pues por culpa de la pandemia, pero bueno, fue una de las cosas que han quedado. Digo, gracias a eso, pues he conocido alumnos de muchos sitios del mundo y que, bueno, pues ahora de hecho van a venir a estudiar de manera física conmigo, pero hemos estado a lo mejor 1 o 2 años trabajando online. Ellos ya saben con quién van a estudiar. Después de 2 años, aunque sea online, tú ya conoces a la persona. Fantástico. Eh, bueno, entrando en la etapa, antes hablabas, ¿no? De que sí tuviste alguna experiencia laboral antes de llegar a la OBC, pero imagino que esa, pues bueno, dentro del mundo de tu carrera como tuviste, fue la primera seria, bueno, ya es bastante grande. ¿Cómo recuerdas? ¿Habías hecho ya audiciones profesionales antes de esa? ¿Y cómo habían sido tus experiencias previas? Pues la verdad que no muy buenas. De hecho, en la OBC entré la segunda vez que hice. La primera prueba no pasé ni la primera ronda. Yo creo que la primera prueba que hice fue la Sinfónica de Galicia. Me habían contratado previamente 2 meses. Luego yo me fui a estudiar, después de ahí me fui a estudiar a Francia con Mel, a Burdeos, con Mel Culberson, profesor, bueno, que ahora ya hace un tiempo que no está entre nosotros, pero otra persona que a mí me ha marcado mucho y a muchos de nosotros turistas en España y en el resto de Europa. Y estando allí salió a la plaza de Galicia de la Sinfónica de Galicia y me presenté. Estaba súper nervioso y no hice una preparación correcta. Claro, ahora lo veo desde la experiencia y bueno, pues en fin, hubiera hecho totalmente lo contrario de lo que hice. Pero bueno, eso me ayudó a aprender. Al final, pues se aprende mucho de los errores, es un tópico, pero es así. Y Galicia fue la primera experiencia. Luego, por supuesto, hice jóvenes orquestas que también me ayudaron. En la Honda lo mismo. La Honda el primer año que me presenté, súper nervioso, no pasé. En cambio, el segundo año sí que quedé primero. En el Mediterráneo, Joven Orquesta Mediterráneo, también ya directamente hice la prueba y sí que entré. Y luego las típicas Europea y Euyo, que hice en Euyo quedé reserva y al final nunca me llamaron. Pero bueno, todo eso es parte del camino. Y eso al final es lo que en un momento dado, cuando hice la segunda vez la prueba en la OBC, me llevó a estar más tranquilo y a saber de qué mal iba a morir, como se dice, o sea, ya saber qué es lo que iba a pasar, ¿no? Entonces, a veces, incluso cuando vas a tocar, ¿no? Un recital o algo, el saber que te vas a poner nervioso hace que estés menos nervioso. Pues está claro que te vas a poner nervioso, pero que no te sorprendan los nervios. Forma parte del juego, es normal, es la responsabilidad. Ese putito de nervios te ayuda a estar alerta, ¿no? Entonces no me sorprendió y estuve bastante tranquilo, teniendo en cuenta la situación que era. O sea que, desde luego que nunca nada es positivo si eres capaz de aprender de lo que has hecho, ¿no? Y en el caso de las pruebas, sobre todo. Ahora, ya que estamos hablando de esto, hay algunas personas que ayudan a gente a pasar por ese proceso pues de la manera más exitosa posible.
coach y bueno, hay sistemas. Hay un chico que yo he seguido mucho y que uso mucho su técnica. Mm, ahora estoy olvidándome del nombre, te lo diré luego, ¿eh? Es un chico, el percusionista de la Metropolitan Opera de Nueva York, que tiene un sistema para ayudar a gente a ganar pruebas, o al menos para dar lo mejor de sí, quiere decir que no te baje el rendimiento de las pruebas. Luego Steve Rosset, también el tubista de la Ópera de Sydney, también está haciendo bastante trabajo en este sentido de coach y de trabajar el trabajo mental para no bajar tu rendimiento a la hora de hacer la prueba. Luego ya, a partir de ahí, ya no depende de ti, depende del tribunal, pero de lo que dependa de ti, que tú no bajes de un 90 a un 45, que te puedes quedar en un 80 o un 75. Vale, ya te diré el nombre de este chico. Rob, ahora me ha venido. Rob Knopper, es percusionista de la Metropolitan Opera y tiene un sistema, bueno, una página web y tal, que se llama The Audition Cheat, que, bueno, de Audition Hacker, y luego tiene el cheat, que es una serie de consejos, que es muy fácil, de hecho puedes descargártelo gratis y todo, y eso lo he seguido bastante y de hecho lo he utilizado en mis clases en SMUC para la gente que está acabando, ¿no? Hacemos ese proceso. Muy interesante. ¿Y cómo decías que cambió mucho desde tu primera prueba en Galicia a la de la OBC? ¿En qué cambió tu preparación? O sea, me imagino que aparte de que el día de la prueba haya sido diferente, Sí, es porque la preparación fue muy diferente. ¿Qué claro. fue exactamente lo que te cambió de una primera prueba a una segunda? Que es que la experiencia, bueno, aparte de las jóvenes orquestas, tampoco es que hubiese tantas pruebas en medio. Es que, ¿cómo puedo ser tan de no pasar la primera ronda a ganar la plaza? Yo creo que fue Galicia, luego fueron las jóvenes orquestas, luego fue Barcelona que no pasé y luego Barcelona cuando ya gané. Pues yo creo que algo importante fue el hecho de que entre la primera y la segunda prueba de Barcelona yo estuve contratado en la RTV y me iba a la segunda prueba con una tranquilidad de que tenía trabajo porque me habían ofrecido seguir. Esa tranquilidad yo creo que ayudó. Pero luego también el hecho de que hice varias mock audition para compañeros, colegas de la RTV. Y eso fue, yo creo que fundamental, porque, y de hecho, vamos, una parte importante del proceso que yo te hablo, que he aprendido con Rob Knopper, es la parte de las mock audition. También de la self-recording, que se llama, que es el grabarse a uno mismo. Pero después de haber hecho el proceso de grabarse a uno mismo y de pulirse a uno mismo, el mock audition te pone en una situación bastante parecida a lo que sería una prueba, que nunca es del todo, pero bueno, te acercas bastante, ¿no? Y yo creo que quizás ha sido lo que más me ayudó, bueno, fue lo que más me ayudó a la hora de hacer la prueba en Barcelona, en haber hecho no una, ni dos, ni tres, varias mock auditions. ¿Y cómo recuerdas el día de la prueba? De la OBC, Sí. a veces se habla de que justo la que gana no es la que mejores sensaciones te da ese día. ¿Cómo recuerdas tú? ¿Te No, quedaste contento cuando saliste? ¿Saliste bueno, satisfecho? ¿Cómo recuerdas ese día? para empezar fui sin ninguna expectativa porque, pues bueno, había los rumores de que querían coger un americano, había muchos americanos en la orquesta en aquel momento. Yo, pues sin ninguna expectativa, la verdad. Pero sí que iba muy preparado. Me sabía todos los solos de memoria, los conciertos, todo. Iba muy tranquilo. De hecho, tuve una sensación de control todo el tiempo bastante grande. Pues bueno, lo típico de que te vas al baño, vas caminando tranquilo, de que cuando estás calentando con todos, haces tu calentamiento, te fijas en ti y no te dejas influir por los calentamientos de los demás o por el estilo con el que están practicando un solo X persona que a lo mejor dice, ostras, esto me gusta más que lo que yo hago, intentas cambiarlo en el momento. Nada de eso, yo tenía muy claro que iba a jugar mi partido y es cierto que me acuerdo perfectamente que a mí mismo decía, yo voy a hacer lo mío. Y ya está, porque lo mío, pues lo que yo hago sé que lo puedo hacer bien, luego que les guste o no. Y bueno, pues casualmente éramos, no sé si fuéramos 43 en la prueba, primera ronda ya eliminaron como a 37 o así y ya pasamos como 5 o 6 y luego hubo 3 rondas más. Las dos últimas rondas éramos dos personas, un chico de Canadá que estudiaba también con mi profesor, con Mel, y que ahora es el tubista de la Orquesta del Capitolio de Toulouse, Sylvain Picard se llama, y yo. Y bueno, pues yo iba pasando pruebas y un poco me sorprendió, la verdad, pasar la primera, pues no me lo esperaba, ¿no?
pero luego lo que venía era repertorio de orquesta, que es que, o sea, me lo sabía de pe a pa y estaba muy cómodo con ello, todo el repertorio que venía en la prueba, porque es lo que había estado trabajando pues mucho tiempo. Entonces, pues bueno, fue simplemente hacer las cosas como las había practicado. Y recuerdo estar bastante tranquilo, no solo mentalmente, sino físicamente. O sea, que el cuerpo no te jugara una mala pasada y que te creara tensión, porque entonces eso ya sabemos que afecta en muchos aspectos como la calidad de sonido, la flexibilidad o todo eso, ¿no? ¿Y cómo fue tu etapa durante, bueno, hablabas, ganaste la prueba en el 94, si no me equivoco, pues casi esos 20 años, ¿no? De que estuviste antes de pedir la excedencia, que ahora iremos a eso. ¿Cómo era tu día a día en la orquesta? Sobre todo como tuviste muchas veces, pues, entiendo que no sé en cuántos programas exactamente más o menos participabas al año y pues cómo lo compaginabas con otras cosas, si estuviste totalmente centrado en eso. Bueno, hasta el 2001, ¿no? Que hablábamos de las MOOC, pero sobre todo esos primeros 7 años, pues cómo era tu día a día y después compaginándolo con el trabajo y bueno, ¿qué recuerdo tienes de eso de la orquesta? Disfrutar mucho, porque la orquesta sonaba muy bien, muy bien. Además, la sala donde estuvimos, bueno, desde que yo entré hasta el 2000, que se cambió al auditorio de Barcelona, el Palau de la Música, pues una sala muy especial y era pues una suerte trabajar allí, la verdad. Y la verdad es que la sección de metales especialmente sonaba muy bien, con el colega Raúl García de trombón bajo, Gaspar de segundo en aquel momento, Ricardo Casero de solista, la sección de trompas sonaba muy bien, las trompetas muy bien también. La orquesta sonaba muy bien, la verdad, era un gusto tocar ahí y pues fue un cúmulo de experiencias, la verdad. Eh, Recuerdo que estaba dedicado completamente a la orquesta. No, de hecho, ni hacía cursos, casi no daba clases, porque todavía además era muy joven, 22, 23, 24. Y disfrutar y disfrutar de la vida también, porque un chico de esa edad, pues bueno, con un sueldo que estaba muy bien, pues también disfrutar de la vida, por supuesto. Eh, Recuerdo que empecé a volar aviones así en tiempo libre, que a mí me gusta mucho, soy piloto privado. En aquel momento empecé a volar ultraligeros, luego ya me saqué el título de piloto volando avionetas y tal, más tarde fue ya eso. Y esos años los recuerdo así, disfrutando muchísimo y claro, pues eso, pues aprendiendo de la gran cantidad de solistas que pasaban y luego tampoco tanto libre porque la ABC tenía una temporada bastante enfocada a música por romántica y se hacía mucho, el público de Barcelona le gusta mucho Richard Strauss, Mahler, también mucho Sostakovich, en fin, Bruckner también, o sea que sí que había semanas libres, pero no, lo normal era estar trabajando. De hecho, más o menos sigue así la orquesta, con grandes programaciones y sí, a veces te cae alguna semana por ahí que claro que está muy bien, pero y ahí de hecho es cuando más estudias, cuando tienes la semana libre y luego pues cuando hay semanas más fuertes pues vas un poco más suave para estar mejor luego a la hora de la verdad, ¿no? ¿Y cómo empiezas, bueno, en el 2001, ¿no? Empiezas con la SMUC y empiezas a compaginarlo. Mm. No sé si te cambia mucho, ¿cómo empezaste con esa etapa? Sí, bueno, yo siempre había querido compaginar con la docencia, lo poco que había tenido de experiencia me gustaba mucho y cuando salió la plaza, que primero salió la plaza de profesor de tuba, pues nada, me presenté al proceso y que era un proceso diferente a un conservatorio normal porque es una fundación privada con fondos públicos. Entonces, pues bueno, pues al final un proceso donde tienes que dar una clase, donde tienes que tocar, pero bueno, diferente. Gané y gané la plaza de tuba. Luego, a los 2 años, me presenté a profesor de música de cámara, también gané, y luego un poco más tarde me presenté a profesor de repertorio y también. Entonces, esas son las 3 asignaturas que yo doy allí en SMUC. Tuba bombardino como instrumento principal y secundario, luego repertorio específico del instrumento, que lo enfocamos mucho al repertorio de orquesta, y luego música de cámara, sobre todo para metales. Algunos viento madera alguna vez hago, pero el año pasado llevé el grupo de metales, por ejemplo, y el grupo de trombones, y pues bueno, algún quinteto de metales, cuarteto de trombones, grupo de tubas, este tipo de cosas. Y bueno, combinarlo, muy bonito, pero empecé a darme cuenta de que, claro, tenía menos tiempo para mí, menos tiempo para estudiar, porque, pues bueno,
vas a dar clase por la tarde cuando se supone que tienes tiempo para estudiar. Entonces, bueno, hubo que hacer un reajuste ahí y noté que había menos tiempo. De hecho, al principio me nombraron coordinador del departamento de clásica y eso pues supuso muchísimo trabajo también. Pero bueno, aprendí mucho cómo funcionaba la escuela por dentro y una buena experiencia, pero no quise seguir. Quise quedarme, como yo digo, como profesor raso y dedicarme solo a la docencia. Y bueno, pues no había habido nunca una clase de tuba en Barcelona y pues de cero pues hemos llegado a pasar, depende de los años, porque varía mucho dependiendo, pero ha habido clases y años bastante grandes, con 8, 9, 10 alumnos. Ahora este próximo curso creo que seremos unos 6. Va variando, va variando. ¿Y cómo llega el proceso en el que, bueno, pides la excedencia en la orquesta? No sé exactamente, pues hasta ese momento, pues cómo era la relación, ¿no? Con otros compañeros o cuáles son las razones que te llevan a ti a pedir la excedencia. Sí, bueno, ya hacía unos años que la verdad me pesaba bastante el trabajo. O sea, combinar las dos cosas, porque era jornada completa en SMUC, cuando se podía, ahora ya no se puede, ¿eh? Pero yo como no estoy en la orquesta, pues sí que lo puedo tener, no tengo incompatibilidad, que se llama. Pero ahora sí que se está aplicando 100%, pero entonces no se aplicaba y yo hacía jornada completa en los dos sitios. Con lo que, pues bueno, era mucho trabajo y yo noté un detrimento en mi comodidad a la hora de tocar. De hecho, tuve una época que lo pasé mal, estuve muy incómodo tocando. Por ejemplo, esto que sabemos todos, con retención, eh, pues incómodo, tenso tocando, falta de confianza en uno mismo, perdí bastante confianza tocando. Eso fue una época y bueno, pues es cierto también, lo puedo decir, que la OEC no es precisamente famosa por tener un fantástico ambiente laboral. Es decir, el que escarba un poco verá que hay y han habido muchos problemas entre compañeros, denuncias, en fin, que es un trabajo, ¿eh? Al final hay problemas en todos sitios. Pues un poco todo junto, estaba un poco cansado, la verdad. Siguiendo la orquesta, pues me recuperé, volví a empezar a estar cómodo otra vez, pero yo tenía ganas ya de dar un cambio, esa es la verdad. Tenía ganas de tener tiempo para otras cosas que me apeteciera más hacer, porque ya llevaba pues 20 años seguidos tocando en la orquesta, cada fin de semana 3 conciertos, más luego todo lo de fuera de temporada, grabaciones y todo. Pues bueno, esa etapa para mí estaba ya cumplida, ¿no? Y bueno, pues la vida, ¿no? Yo tenía ganas de dar ese paso y primeramente nos conocíamos ya con mi mujer porque había sido compañera mía en la OBC, es flautista, pero luego ella ganó una prueba aquí en Dinamarca y se fue, éramos amigos. Pero luego nos volvimos a reencontrar en 2011, me parece que fue así, que no me escuché ya porque me mata, y, y ahí pues sí que empezamos una relación eh, y pues un poco vino todo dado. Ella pidió una excedencia porque decidimos tener familia y entonces pues el embarazo no lo pasó trabajando, pero la niña que tuvimos, Laia, pues tuvo un año en Barcelona. Yo trabajaba en la orquesta y mi mujer tenía excedencia en la orquesta, pero era hora de volver a su orquesta y ella tenía muchas ganas. Ella toca eso, la flauta en la Aarhus Symphony Orchestra, es alemana. Y aquello que dices, mira, yo tengo ganas de parar de la orquesta, tú tienes ganas de volver a tu orquesta, yo puedo seguir viniendo a SMUC cada 15 días, ¿por qué no lo probamos? Y a mí además desde siempre me apetecía mucho vivir en Escandinavia y conocer otra cultura y tal, y así fue, o sea, así de fácil, ¿eh? Fui yo casi más el que apreté para dar el cambio porque ella era fan de Barcelona y es fan de Barcelona, vamos, le encanta. Pero lo cierto es que estamos muy contentos aquí, sobre todo tenemos 3 hijos y a nivel familiar Dinamarca es un sueño, la verdad, un sueño, la calidad de vida que hay aquí. Luego la comida y el sol, eso ya es otra cosa, ¿sabes? Pero bueno, un poco básicamente eso, que yo ya necesitaba un cambio y pues bueno, se dieron las circunstancias para hacerlo y al principio yo lo único que hacía era hacía cosas de freelance.
trabajaba con brass band o alguna masterclass o tal, pero no tenía un trabajo fijo. Mi trabajo seguía siendo SMUC, más luego las otras cosas. Y la propuesta llegó como en 2020 o así, de colaborar como profesor aquí en el Royal Academy 2020 para empezar 2021, si no recuerdo mal. Y desde entonces somos dos profesores de tuba que llevamos la clase de tuba aquí. Matías Johansson, que es el tubista de la Orquesta Sinfónica de Aalborg, en el norte de Dinamarca, él es sueco, y yo. Y bueno, pues nada, muy contento y haciendo crecer la clase. Es un proyecto a largo plazo porque pues, no se conocía tampoco mucho y pues ahí estamos, pero bueno, encantado, muy contento. Fantástico. Antes de meternos en la etapa más como profesor, que ahora te voy a preguntar más por la SMUC, y por, bueno, si alguien nos está escuchando y también puede estar interesado. ¿Cómo tienes la excedencia tú en la orquesta? ¿Tienes un plazo límite, me imagino? Y bueno, ¿cómo te planteas, ahora cuando nos digas cuánto es ese plazo, cuando ese plazo se cumpla, te planteas volver? ¿No te ves volviendo ahora mismo a Barcelona? ¿O cómo tienes eso pensado? Pues mira, las cosas han cambiado mucho. Los 6 primeros años fueron por cuidado de hijo, por haber tenido hijos, y entonces ahí no podían sacar la plaza y pues bueno, la tenía asegurada, podía volver en cualquier momento. Pero una vez que ya se pasó, que los niños tuvieron todos más de 3 años, si quería seguir de excedencia tenía que pasar a solicitar una excedencia normal, laboral. Y el tipo de excedencia laboral en la OEC es una excedencia donde tú pides la excedencia, yo pedí el máximo, 10 años, pero puedes sacar tu plaza. Lo que te garantizan es que puedes volver a tu plaza si se queda libre o si hay una inferior a la tuya libre. Eso en los violines no hay ningún problema, o en la cuerda, incluso en maderas a veces, pero en tuba, o sea, no hay ninguna inferior, es o se queda libre o no. Y de hecho la sacaron hace poco y se cubrió por la persona que ya estaba allí contratada. Entonces ahora pues esa plaza en principio no se va a quedar libre. Entonces cuando a mí se me acabe la excedencia no podré volver. Que si quiero volver y tengo planes de volver, ninguno, en absoluto. O sea, de hecho, desde que me fui tenía muy claro que no quería volver. Pero bueno, pues la excedencia se pide porque siempre hay que dejarse una puerta abierta y nunca sabe lo que va a pasar en la vida. Otra cosa es que eche de menos tocar en la orquesta. Eso sí. Tocar en la orquesta sí, echo de menos. Especialmente aquello, alguna cosa, algún poema sinfónico de Strauss, alguna cosa así, que es un viaje que te pegas, ¿no? Y esa cervecita después del concierto. Esas cosas reconozco que sí que lo echo de menos. Ahora, el día a día de la orquesta no lo echo de menos porque estoy muy feliz con las cosas que hago ahora y no lo cambiaría. Pero claro, lo que hago ahora me lo puedo permitir o lo puedo hacer gracias también a todo ese camino que he hecho y todo lo que he aprendido en todos esos años en la orquesta. Considero que realmente así mi escuela principal ha sido la orquesta. Fantástico. Y como la etapa de profesor que estabas hablando antes, ¿no? Pues la SMUC es una escuela que tiene una fama tanto peculiar, ¿no? De un sistema, pues al fin y al cabo, que es diferente al del resto de conservatorios que son totalmente públicos, ¿no? Por lo que explicabas antes, de que es una financiación diferente. ¿Qué ofrece, o cómo definirías tú a la SMUC? ¿Por qué es diferente al resto? ¿Qué se hace Vale. allí? Sobre todo hablo diferente a la hora de contratación de personal, que no pasamos por una selección como pues, un conservatorio público normal, es diferente. Pero luego la experiencia como estudiante, el currículum es muy parecido y la filosofía al final es muy parecida. Como estudiante, en cuanto a lo que son los estudios, yo creo que no hay grandes diferencias en cuanto al currículum. Me refiero al tipo de asignaturas, a las horas de dedicación y todo eso. Siempre hay mucha carga lectiva en primero y segundo y luego pues se va relajando la cosa en tercero y cuarto. Pero eso pasa en todos los sitios. Cosas buenas que tiene la SMUC, aparte de un profesor de tuba muy guapo, pues es que tiene unas instalaciones que son un sueño. Tienes acceso a cualquier aula que esté libre. No hay aulas de instrumentos, sino que todas las aulas son susceptibles de ser reservadas a través del sistema de Asimut. Está abierto el fin de semana y, bueno, pues son unas instalaciones que están muy bien, la verdad, para España.
está muy bien y está todo integrado dentro del mismo edificio que está la Banda Municipal de Barcelona, la OBC, el Teatro Nacional de Cataluña. Entonces, bueno, pues no es solo la escuela, sino lo que te ofrece toda esa integración, ¿no? Que vas por allí, estás encontrando, convives con el ambiente profesional también. Y luego la ciudad en sí, por supuesto, Barcelona es una ciudad en la que pasan muchas cosas, hay una ópera que está muy bien y otras orquestas un poco más pequeñas, pero que están funcionando muy bien ahora, o sea que tienes muchas opciones. Pero centrándonos en SMUC, pues bueno, yo diría que tiene un profesorado, y ahora en serio, un profesorado, hablando concretamente del profesorado de metal, que está muy bien. Y pues bueno, a nivel económico, yo creo que sale parecido a lo que pueda salir estudiar un superior en otro sitio, lo que son las matrículas. De hecho, han bajado. Y una cosa muy interesante de SMUC son los másters. Másters de interpretación que son oficiales y que es algo pues que está cada vez funcionando mejor. Ahora yo este curso creo que tengo un Erasmus de máster y que viene de Italia y un máster que empieza máster directamente que viene de China. Se puede hacer en 1 o 2 años y la verdad es que el precio está muy bien comparado con másters no lo comparamos ni con Estados Unidos, por supuesto, pero que es un precio que, vamos, es totalmente asumible. Y con mucha flexibilidad, las clases de asignaturas no instrumentales son el fin de semana, viernes y sábado, y luego pues las clases de instrumento se pactan también con el profesor. Entonces un máster un poco también dirigido a gente pues que quiera tener flexibilidad para hacer otras cosas, pues si ya están haciendo un poco de freelance y tal, pues poder encajar todas esas cosas profesionales con pues el máster que, pues bueno, yo creo que es un producto que está funcionando muy bien en SMUC. Ya te contaré del de Dinamarca. Claro, y eso es ahora lo que te iba a preguntar, efectivamente, ¿no? ¿Qué diferencia notas tú ahora con estar trabajando en Dinamarca, ¿no? Que me imagino que el sistema, pues la Royal Academy es diferente. Y bueno, ¿qué diferencias notas tú ya no solo como profesor, sino con los alumnos que tienes en los dos sitios, ¿no? Pues las características de cada uno de los centros y pues qué peculiaridades encuentras. Bueno, yo desde el minuto uno, la mayor diferencia que noté fue la burocracia. Mucha menos burocracia en Dinamarca. Muy fácil todas las gestiones que tienes que hacer con tu departamento, todo online y reuniones las justas y necesarias y muy poca carga de papeleo ni de nada. Mucha confianza en ti. No digo que no se confíe, yo también siento que se me confía mucho en Barcelona, pero sí que pues, una total confianza para gestionar tu trabajo y tranquilidad. Es una vida más tranquila, entonces la gente vive el estudio de una manera muy tranquilo. Luego las instalaciones son top y yo diría que están por encima de cualquier institución en España, excepto la Escuela Superior Reina Sofía, que está hoy también están muy bien. Incluso instalaciones que están muy bien, como Zaragoza o SMUC, la verdad es que estas, que además es nuevo y también está integrado en la ópera, es el mismo edificio todo, la ópera, la Royal Academy, la Orquesta Sinfónica, y se comparten espacios y tal. Las instalaciones son fantásticas. Y la sensación de tranquilidad. A mí es algo que me encanta. La tranquilidad, el cómo trabajas, la calidad en las aulas, todas las instalaciones en sí, todo el mobiliario. Bueno, es una ciudad que son 500.000 de habitantes, muy universitaria y se respira un ambiente juvenil, pero a la vez tranquilo. Evidentemente estás en Escandinavia, pues invierno hay poca luz, luego en verano es una explosión. Y a nivel de alumnos, lo que yo sé es que aún tienen más facilidad, incluso que en SMUC, que ya tienen mucha, de reservar aulas y estudiar. Aquí el conservatorio está abierto 24 horas, tú puedes venir a estudiar a la hora que quieras. Abres y entras y ya está, se te da una confianza máxima. Eso hace que pues, te organices como tú quieras. Pues la gente más del sur de España o de Italia son los que estudian
son los que estudian más tarde, los daneses o los gente del norte vienen a estudiar más temprano. Pero bueno, eso también influye bastante en que no tienes el estrés de encontrar tu sitio para estudiar, sino que, bueno, dices, pues voy a estudiar, mira, a las 10 de la noche un ratito, pues ahí vas a tener tu aula, ¿no? Claro, claro, que muchas veces de las cosas que se echan de menos en los centros superiores en España es uno de los, bueno, yo creo que de los defectos, de las carencias que tenemos hoy en día. Si te iba a preguntar, bueno, teniendo pues todo ese abanico de alumnos, ¿no? Que la muestra encima en dos países diferentes, pues la muestra es bastante grande como profesor. ¿Qué errores identificas tú más comunes en tus alumnos? De ahora, pues cosas, muchas veces, sobre todo lo hablábamos en episodios anteriores también, de que hay muchos errores que van pues ligados a la generación, ¿no? Dependiendo pues de las cosas, al fin y al cabo, pues van muy asociados a la sociedad y pues, a las cosas que hay en ese momento. Tú en este momento, pues, ¿qué identificas en esos alumnos jóvenes que te entran a un superior? ¿Qué carencias les ves? Bueno, a ver, no lo llamaría errores, porque bueno, pues, en fin, yo creo que no están hechos a posta, no está hecho a posta. Diría más bien, eh, pues que hay una falta de experiencia y falta de conocimiento, ¿no? A la hora de gestionarse. Una, una importante es la gestión del tiempo, justamente. La organización del tiempo, el ser capaz de organizar tus tiempos de descanso, con el instrumento, en tus clases, y de ser serio con eso, o sea, de ser consecuente con eso. Entonces, a veces, a mí, el que no hay tiempo para estudiar no me vale, porque yo tengo 3 hijos, viajo mucho y tengo tiempo para estudiar. Entonces, tú que no tienes hijos y que solo tienes que hacer eso y que no viajas, pues no, lo siento, pero no me lo creo. Sí que tienes tiempo, claro, siempre hay un precio que hay que pagar. A veces tienes clases desde las 10 o desde las 9, pues bueno, puedes venir a estudiar de 8 a 9 y ya tienes ahí tu rutina de calentamiento de 8 a 9. Y luego estar atento a reservarte un par de horas más y en esas 2 horas organizarte, esa es la otra parte, organizarte bien en el estudio. Yo creo que hay una gran tendencia a dedicarle mucho tiempo al estudio técnico, que está muy bien. Pero claro, si tienes 2 horas, te pasas 20 minutos haciendo boquilla, media hora haciendo notas largas, flexibilidad lenta, 20 minutos haciendo escalas, otros 15 haciendo intervalos. ¿Y qué te queda para hacer música? Para estudiar estudios, para estudiar pasajes, hay que organizarse mejor, para ser productivo, que es una de las cosas que al final vamos, la productividad. ¿Tienes 1 hora? Pues ¿por qué no haces 5 minutos de boquilla, 5 minutos de notas largas, luego otros 15 minutos con todo el compendio de técnica que desees hacer? Un ejercicio de cada cosa, orientándote y fijándote bien qué es lo que quieres sacar de cada cosa y fijándote bien en cómo lo estás haciendo. Porque el ejercicio en sí no te da el beneficio, sino lo que te lo da es cómo lo haces. Si te fijas en que tienes una buena postura, si estás respirando bien, si tienes un buen contacto con la boquilla, si no te estás apretando mucho, si no estás empujando el aire, en el caso de la tuba. Y luego tienes otros 30 minutos para estudiar. 10 minutos, un estudio, ¿vale? Haces una primera pasada con boquilla, buscando frases, y luego lo repites con el instrumento. Y otros 20 minutos, 10 minutos con 2 obras, o sea, 10 minutos para cada obra. Y dices, bueno, pues voy a estudiar la primera parte del primer movimiento lento. Y no lo estudias rápido. 2 pasadas lentas y eso se va quedando ahí. Porque eso es el pozo que uno va dejando y lo que te va a ayudar a que, pues bueno, poco a poco al final lo vas integrando. Y la segunda parte, los últimos 10 minutos, otra obra o lectura a vista. Últimos 10 minutos, lectura a vista, que es fantástico y yo lo recomiendo muchísimo, porque a veces es algo que no se hace falta muchísimo, suele ser que te llaman para tocar y tienes casi que leer a vista muchas veces. Y ya está, ya has hecho un trabajo productivo en 2 horas que si no las llegas a organizar así, te hubieras pasado algo, incluso algún tiempo mirando el móvil, mirando Facebook, mirando Instagram, se te pasa, ahora has hecho 20 minutos de notas largas y luego ya no tienes tiempo para hacer técnica. Esa organización, esa distribución
incluso con un cronómetro, con un huevito de estos que te salta la alarma cada 15, 10 minutos, lo que tú quieras, para ir organizándote. Por experiencia, eso funciona mucho más. Tienes 2 horas. Yo soy mucho más productivo sabiendo que solo tengo 2 horas, me organizo y digo, esto es lo que tengo. Es igual que hoy. Yo hoy, si acabamos bueno, estoy en hora peninsular yo, a la 1, ponte que acabamos a la 1:15 o así. Aquí a las 3 yo ya no puedo estudiar porque vienen mis hijos, me los tengo que llevar a violín, a cello, no sé qué, y luego cenamos a las 6, se acabó. Tengo 1 hora 45. Si yo esa hora 45 no la aprovecho bien, se acabó. He perdido el día. Y yo la semana que viene tengo que tocar un recital en Alemania. Pues tengo que ser capaz de mantener mi repertorio fresco, ir puliéndolo, técnicamente estar cómodo en esa hora 45. Es lo que hay. Y cada vez está más cerca el recital. O sea que si no lo haces, si no lo haces bien, no vas a llegar bien a ese recital. Bueno, es un recital y una masterclass cerca de Düsseldorf. Yo creo que eso, la gestión del tiempo, es quizás el error, por decirlo de alguna manera, más grande que cometen los estudiantes, porque yo entiendo que evidentemente no es que lo hagan queriendo, sino que pues hay que hacer un aprendizaje ahí. Y cuanto antes lo hagas, más productivo serás y más vas a disfrutar de tu tiempo. Sí, totalmente, totalmente. Yo te quería preguntar también sobre, bueno, la diversificación, ¿no? Que has tenido tú en tu carrera, que creo que también es muy importante, y es un mensaje que también te he escuchado en otras ocasiones darlo, de, bueno, y lo escribí antes también, algunas personas en los comentarios, sobre, Sí, bueno, que hay vida más allá de la orquesta, ¿no? claro. Y creo que es un mensaje que también que muchas veces se dice, pero sobre todo los jóvenes, y yo me incluyo, no nos lo terminamos de creer mucho. Y desde joven, por lo que si te gusta la orquesta, es orquesta sinfónica, y si no ganas tu plaza, pues el resto son segundas opciones porque no has conseguido la primera. Mm. Creo que eso en tu caso, pues claramente has demostrado pues, pedir una cedencia, o sea, renunciar a esa primera opción para hacer otras cosas, que creo que es una cosa muy, muy interesante, ¿no? Entre ellas, pues, lo que hablábamos de la Asociación Española de Tubas y Bombardinos, bueno, ahora pues también me gustaría que me explicase un poco, música de cámara, fundación del Spanish Tuba Quartet, ¿no? Y un montón de proyectos que, bueno, pues son muy interesantes y son cosas que son opciones que hay que aprovechar. Sobre todo me gustaría empezar por lo de la Asociación de Tubas y Bombardinos, ¿no? ¿Cómo empieza ese proyecto que en principio pues no está directamente ligado a tocar o a una vida más como intérprete? Eres miembro fundador, eres presidente, pues bueno, ¿cómo es tu función y cómo surge la creación de esta asociación? Bueno, yo creo que AETIP, que es la Asociación Española de Tubas y Bombardino, responde casi a una necesidad de estar asociados, pues es un instrumento que, aunque pues sí, que hay mucha gente que lo toca, pero lo cierto es que necesita que se le potencie y que se le proteja y que se le ponga en su sitio. Cada vez más está en su sitio, ¿eh? Eso está claro. Has dicho una palabra, diversificación, yo diría otra muy importante asociada a esa, que es versatilidad. Alguna vez, bueno, por ejemplo, hicimos una charla en directo así, no me acuerdo si fue por Zoom, cuando la pandemia, con Jim Self. Jim Self ha sido uno de los tubistas más prolíficos en los estudios de Hollywood, en Los Ángeles, y ha sido el tubista de John Williams para todas sus películas míticas por 20 años. Ha grabado todas las Indiana Jones, ha grabado los eh, encuentros en la tercera fase, no sé si recuerdáis aquesta peli, el solo de tuba que había cuando la nave extraterrestre conversaba con los humanos, en fin, que tiene mucha experiencia y él decía que la clave de tener éxito profesional hoy en día en nuestra sociedad, que es una sociedad pues que no es igual que hace 30 años, que tú te sacabas una plaza y ya está. Ahora hay mucha más competencia y más o menos las mismas plazas, a lo mejor alguna más, pero él hablaba de versatilidad, ser capaz de hacer muchas cosas diferentes. Y yo me inclino mucho a eso también. Yo, hablando de ETIP, yo he aprendido mucho en ETIP a gestionar. Ha sido un gran aprendizaje. Bueno, quería matizar esta palabra de versatilidad, ¿no? De ser capaz de tocar otros estilos. Yo, gracias a que me he interesado por el jazz,
y por la música moderna he tenido experiencias chulísimas tocando en Big Band o tocando en proyectos más modernos o en la tele o eso. Aparte de que me reportaban beneficios económicos, la experiencia como músico es fantástica y no tiene nada que ver con la orquesta, ¿vale? Sobre lo que dices de la orquesta, yo conozco muchos músicos que no son felices en la orquesta y otros muchos que lo son. Para esos que no lo son, tiene que haber otras salidas. Se tiene que buscar la manera de ser feliz, porque al final, si estamos en esto, no solo es, por supuesto, ya como profesionales vivimos de ello, evidentemente, tenemos que estar remunerados, pero bien, yo no entiendo la música si no la disfruto y si no me lo paso bien, en todos sus ámbitos, no solo tocando incluso. Por lo tanto, por supuesto que hay vida después de la orquesta, por supuestísimo. Y mi vida, me pongo a mí como ejemplo porque, pues bueno, eso, estoy haciendo todas estas cosas diferentes. Me considero mucho más feliz ahora que al menos en los últimos años de orquesta. Al principio, por supuesto que sí que me lo pasé muy bien, pero luego ya tuve necesidad de darle salida a mi curiosidad en otros muchos ámbitos. Respecto a ETIP, todo surge, ya hubo una asociación anterior que se llamaba la Asociación de Amigos de la Tuba, pero claro, no había email, no había internet, fue muy difícil de gestionar y a pesar de todo hicieron cosas que estuvieran chulas. En 2012 fuimos a una conferencia internacional que organizó ITEA, la International Tuba Euphonium Association, y allí nos juntamos un montón de españoles, tubistas bombardinistas, y vimos que, pues, que había una fuerza grande en España, ¿no? Y encima haciendo actividades. Yo estaba dentro de tribunal en el concurso de tuba artistas, otros, Eduardo Nogueroles, por ejemplo, estrenaba una obra allí, Óscar Abella tocaba un recital, Juanjo Munera y, ¿cómo se llama? Rochina el tuba, los dos de la banda municipal de Bilbao, tocaban de solista también, en fin, no me quiero dejar a ninguno, pero a muchos. Vimos que había fuerza y surgió la idea. Surgió de Eduardo Nogroles. Él fue el que dijo, ¿por qué no hacemos esto y tal? Yo al principio era reacio porque sabía que iba a llevar mucho trabajo, pero bueno, al final el proyecto enamora y ya empezamos, pues eso, siendo tres, con Óscar Abella, Eduardo Nogueroles y yo, en un hotel en Zaragoza, día de Santa Cecilia de 2012. Ahí firmamos los estatutos de la asociación y de esos tres hemos pasado a ser más de 500 ahora, con todo lo que conlleva, con varios congresos y festivales, como primero se llaman festivales, ahora congresos, y infinidad de actividades, y bueno, y seguimos en ello. De hecho, ahora mismo estamos preparando una actividad en Mallorca pues bueno, para promocionar y promover la tuba allí. Se han hecho hace poco, hicimos una en Canarias también. Estamos preparando el próximo congreso Haití, que será en Santiago de Compostela, en julio. Pues bueno, trabajando por y para la tuba y por supuesto gratis, que eso es una cosa que sí que es importante. Nadie de la junta directiva cobra nada y ni recibe ningún tipo de subvención ni para viajes, ni hoteles, ni nada. Vamos, lo hacemos totalmente por amor al arte y porque tú me decías, ¿por qué hacer esto? Y digo, pues bueno, a mí me han ayudado mucho, la verdad. O sea, yo he tenido ayuda de mucha gente que ha sido muy generosa conmigo. Miguel Moreno, Mel Culberson y otros muchos, en mi pueblo. Yo, gracias a ellos, a esa ayuda, tuve la suerte de poder acceder a esta carrera, ¿no? Que, pues, bueno, me parece que es la carrera, vamos, sin duda, que no me he equivocado. Es decir, porque me gusta mucho la aviación, pero no me gustaría ser piloto profesional. A mí me gusta volar, pero no conducir autobuses, como digo yo. Entonces ahora yo siento que es un momento de devolver un poco eso. Los ingleses lo llaman a eso payback, ¿no? Pues devolver lo que te han dado, ¿no? Entonces, pues bueno, también ellos dicen mucho la palabra to serve, servir. Pues yo ahora estoy sirviendo a la asociación como presidente. Antes fui tesorero, también fui de relaciones públicas, pues sirviendo de una manera, pues intentando pagar y devolver toda aquella ayuda, ¿no? Y que sea de ayuda para los demás. Pues ojalá yo hubiera tenido una asociación así, donde me traían a las primeras figuras de todo el mundo, donde tenía opción de probar todos los instrumentos que quisiera, escuchar todo tipo de música de cámara, comprar partituras, todo eso. No había acceso. Ahora, ¡pum!, te vas a un congreso, lo tienes todo. 5 días
full ahí, por un precio irrisorio. Bueno, pues ya con eso nos quedamos contentos. Pero bueno, por supuesto que seguimos intentando buscar nuevas fórmulas y tal. Ahora estamos trabajando bastante en una nueva web que espero que esté lista para antes de que, para poder gestionar lo que es el encuentro del Congreso de Santiago. Y bueno, en fin, es mucho trabajo, como ya te digo, por amor al arte, pero encantados de hacerlo también. Y es muy importante, ¿no? Que haya personas, eso lo que tú dices, que sobre todo entiendan la necesidad de muchas veces cosas que te hubiese gustado tener a ti durante tu etapa de estudiante, pues podérselas dar a las personas que estén pasando por esa etapa ahora, ¿no? Ahora sí me gustaría, casi para ir terminando, tocar en un apartado que a mí me parece muy interesante y que muchas veces los estudiantes yo creo que no somos conscientes o no se habla mucho de ello, que es el tema de los patrocinios, ¿no? De ser artista de una marca, de esas colaboraciones con marcas, más que patrocinios, bueno, dependiendo de los casos. En tu Sí. caso, pues eres artista de la marca Mirafón. Pues me gustaría que nos contases un poco, pues cómo es tu relación con la marca, pues también un poco por cómo surgió y sobre todo qué es lo que te ofrece a ti la marca, lo que puedas contar y lo que le das tú a cambio a ellos. Sí. Bueno, las relaciones con las marcas, a quien conozca la película El silencio de los corderos, el doctor Aníbal Lecter, ¿vale? Hay una frase que dice que es quid pro quo, que es tú me das, yo te doy. Esa es un poco la relación con la marca. Evidentemente, uno no es artista de una marca si la marca no recibe algo a cambio. ¿Qué recibe a cambio la marca? Promoción, pues que les des acceso a ciertos espacios donde no accederían si no fuera por ti, pues los invitas a que hagan una exposición. En mi caso con Mirafón, yo siempre había tocado en Mirafón. Mi primera tuba profesional fue una Mirafón. En la orquesta, en la OBC tenía una Mirafón también. En Madrid tuve una Mirafón en FA, que ya tenía una relación con la marca extensa. Luego también he tocado otras marcas. Pero recuerdo que fui a la fábrica porque necesitaba una tuba más pequeña que la que tenía para tocar algunas obras en la orquesta agudas y ligeras y pues solos delicados como la primera de Mahler o en fin, algunas cosas así, una tubita un poco más pequeña. Fui a probar a la fábrica, fui con dos alumnos y bueno, me gustó una tuba, una Firebird que había en aquel momento, la Firebird, y en Fa, y en principio yo me iba a comprar ese instrumento, pero surgió una relación, pues bueno, muy así, como muy cordial entre el director de marketing de Mirafón y yo, y también con el gerente, y ellos me dijeron, bueno, pues te podemos hacer un buen precio y, pues, no sé, a lo mejor podemos hablar de hacer alguna cosa juntos. Tal. Digo, bueno, vale, yo no iba con ninguna intención. Pero llegué a España, esto está en Múnich, cerca de Múnich, llegué a España y recibí una oferta para ser artista, no sé cómo fue aquello, pero de otra marca que era pues su directa competencia. Entonces digo, uy, bueno, entonces llamé a Norbert Noll, que es todavía sigue siendo el director de marketing de Europa, de Mirafón, y le digo, oye, mira, ha pasado esto, que me ofrecen esta marca, que ya te digo que es marca principal, competidor de ellos. Y entonces me dice, espera, dame un par de días y te llamo. Y entonces a los 2 días me llamó y me dijo, mira, hemos decidido que te vamos a ofrecer el pack completo, dijésemos como artista. Y eso incluye, para empezar, pues que vengas y escojas el instrumento que quieras y no te lo regalan, es un endorsement, por eso nos llaman endorsers, te lo ceden. Esta tuba que tengo a ver ahí detrás, esa es mi tuba en Fa endorser. Y eso quiere decir que si tú dejas de tener relación con la marca, les devuelves el instrumento. Y tú con esa tuba, pues evidentemente tocas con esa tuba, pues ellos me escogen a mí por ser un profesional en España que creen que les voy a dar una buena imagen del instrumento. Aparte de que yo pues tenga mucha actividad y lo voy a mover mucho. Y aparte de eso, pues te apoyan en lo que necesites. Pues por ejemplo, voy a dar una masterclass a donde sea, pues donde me llaman, pues no llegan para cubrir gastos de viaje y alojamiento, pues yo lo comento con Mirafón, si puede ser, normalmente es que sí, pues me ayudan con eso, a cambio pues
se les hace publicidad con un logo, o si exponen, pues entonces hay más soporte también. Siempre se habla en mi caso, siempre se habla cada situación. Yo cuando tengo varios eventos en el futuro, pues que sé que van a venir varios eventos que les pueden interesar, y les digo, mira, voy a hacer esto, 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 ¿estáis interesados en participar? Pues bueno, pues muchas veces es que sí, o simplemente colaborando con el logo, o haciendo una exposición, y pues básicamente es esa la relación, o sea que aparte del instrumento y del mantenimiento del instrumento, siempre es algo en donde colaboramos y donde ambos recibimos algo, ¿no? Pues no sé, ahora que tengo próximamente, no sé, en Italia, igual dentro de poco también, pues igual hacen una exposición, también me apoyan con el viaje, o sea que por las dos partes se ofrecen cosas, dijésemos, ¿vale? Y ya llevo haciendo esto con ellos empecé en 2010 y yo creo que en 2012 fue como mi presentación oficial como artista, ahora a veces se me van las fechas, y fue en Linz, en Austria, eso sí que me acuerdo, cuando ya te hacen un póster, te hacen, en fin, estas cosas que hacen ellos. Y se me está pasando una cosa de decirte, pero vamos, no sé, ya se me ha olvidado, te iba a decir una cosa, ahora se me ha olvidado. Para mí lo importante de todo esto es que yo estoy tocando con un instrumento que me encanta. Entonces, ahí está un poco la clave, ¿no? Yo estoy muy feliz de tocar con Mirafón y eso se nota. Entonces, eso ya es una publicidad de por sí. Lo que no haría sería tocar con un instrumento que no me gustara para tener un soporte de alguna marca. No, porque al final el instrumento es con el que hablas tú, con el que haces música y tienes que estar contento con él. O sea que, vamos, que hubiera seguido tocando Mirafón aunque no me hubieran ofrecido esta colaboración, ¿sabes? Muy bien, muy interesante. Ahora sí, para terminar y no quitarte más tiempo tampoco, Pablo, sí me gustaría, pues, como hemos terminado también el resto de episodios, dándole un consejo abierto, ¿no? Pues a las personas que puedan estar escuchando o que vayan a escucharlo después, que sean estudiantes, que estén en un grado superior, estudiando un máster, empezando en esa aventura profesional, o un poco un consejo que tú les darías para su carrera, ¿no? Tanto si es en orquesta como si es en cualquiera de las otras disciplinas que hemos hablado aquí, pues basado en tu experiencia, que les dieses un consejo. Que sigan su, su deseo, que no tengan miedo de seguir lo que quieren hacer. No hay nada escrito, no hay barreras, las barreras se las pone uno mismo. Y bueno, yo soy una prueba de que es posible, es decir, no tenía las cosas muy fáciles y pues bueno, lo hice porque quería hacerlo. Entonces, que nadie les quite ese sueño. O sea, si realmente en el caso de la tuba, que parece que es pues un instrumento que a lo mejor puede ser complicado por las salidas, hay salidas. Todo depende también del precio que estés dispuesto a pagar. Pero si realmente estás convencido, adelante. Yo he visto carreras de éxito, muchísimas, por gente que realmente tenía ilusión y que ha trabajado. El que trabaja lo consigue, sin duda. Y luego, una segunda cosa importante es ser curioso, la curiosidad. Ser curioso. ¿Te interesa esto? Indaga aquí. Vete a saber, a lo mejor, ostras, empiezas una relación con la música diferente. Yo estuve muy cerca de dedicarme al jazz, porque me encantaba. Lo que pasa es que luego al final, pues bueno, aprobé en la orquesta y ya está, pero tenía mucha curiosidad, escuché mucho jazz y, pues no sé, hubiera sido una segunda salida. Y lo hice yo, solo. No cortar a la sala solo curiosidad, porque a lo mejor te puede llevar a sitios que empiezan de manera pequeña y pueden llegar a ser una forma de vida, ¿vale? Pero sobre todo, si tú crees que eso es lo que quieres hacer, adelante, adelante. Pase lo que pase, adelante, porque sí que se puede y sí que se llega y yo conozco muchísimos ejemplos de gente que llega.
Pues fantástico, Pablo. Yo por mi parte hasta aquí ha sido un gusto de verdad escucharte. Creo que ha salido un episodio muy, muy interesante. Gracias. Que espero que el resto de las personas que lo hayan escuchado también tengan la misma opinión. Y eso, darte las gracias de verdad por haberte prestado a colaborar. Y nada, que ojalá nos conozcamos en persona, que no nos conocemos en persona y así si pronto coincidimos en algún sitio. Muy bien. Un placer, Gael, y seguro que sí que nos conoceremos en persona. He visto que estaba Eduardo Martín Marrero, tu compañero amigo de la Orquesta Tenerife, comentando. Pues nada, que Eduardo me invite a su casa un día y así nos conocemos por allí, por Canarias, ¿vale? Fantástico. Un placer, Gael.